¿vale? Tenemos que fijarnos que estamos colocados en la base de datos en la que queremos trabajar y que generalmente si no hay base de datos seleccionada, ya el sistema nos va a dirigir a la base de datos master, que es la que estoy señalando aquí abajo, que es a la que estamos conectados en esta otra pestaña. También aquí explico, es posible tener dos o más pestañas abiertas y estar conectados a bases de datos diferentes. Si se fijan en esta primera pestaña, estamos conectados a la base de datos que se llama mi base 3513. Y si me cambio de ventana, en esta otra estamos en master. ¿Vale? Y vamos a continuar. Entonces vimos el comando database y aquí habíamos especificado que hay que indicar el nombre que vamos a asignarle a la base de datos. Por ahí les comento. La prueba que hicimos fue aquí con la base de datos que se llama mi base 3513, que no tiene ningún espacio en blanco. Cuando estamos creando objetos de bases de datos, una buena práctica es no poner espacios en los nombres. Se puede, sí se puede. Sin embargo, no es recomendable. ¿Bien? Vamos a hacer aquí la prueba. Primeramente, cuando yo quiero poner, vamos a crear una base de datos que se llame casi igual que la que vimos creado antes. ¿Vale? Esta se va a llamar mi base 3513, pero va a tener espacios entre cada palabra. Si yo intento ejecutar esta instrucción, el sistema me va a marcar error y de hecho el sistema de IntelliSense del código escrito nos marca aquí que hay una, ¿vale? Pero aún así vamos a intentar. Pues le damos en ejecutar y nos marca un error. ¿Por qué? Porque estamos intentando ejecutar todo este código. Sin embargo, la instrucción create database toma el siguiente valor después de esos dos comandos como el nombre de la base de datos. En este caso, el nombre que estaría considerando el gestor es mi. Sin embargo, no le puede asignar porque luego viene más código y no hay ninguna otra instrucción que nos indique qué son estos valores o esos parámetros. Por lo tanto, cuando yo intento ejecutarlo, me marca error. Antes de pasar a otra cosa, les comento. En la parte inferior se ve el resultado de lo que sería nuestra consulta y el desarrollo de ejecutar ese código. En este caso me está marcando un error. ¿Vale? Generalmente se paniquean cuando ven ustedes las letras rojitas y que no se completó la instrucción. Sin embargo, jóvenes, hay que leer, hay que aprender a lidiar con esta pantallita y a interpretar los errores que nos están indicando. En este caso dice sintaxis incorrecta cerca de 35 veces. Entonces hay un error cerca de esto. Y el error, bueno, yo se los estoy diciendo, aunque no lo marque explícitamente el gestor, es que tenemos espacios en el nombre que estamos asignando. Para poder asignar espacios, tenemos que indicarle al sistema que esto es un solo elemento, que cada palabra, e incluidos los espacios, son un solo elemento. La manera de indicar esto en SQL es utilizando los corchetes. Cuando yo pongo corchetes, ahí le estoy indicando al gestor que todo esto es una sola unidad. Vale, entonces vamos a ejecutar. Y noten cómo, si refrescamos la lista de bases de datos, nos aparece la que se llama mi espacio base espacio 3513. Vale, entonces es posible utilizar nombres con espacios. Sin embargo, yo no lo recomiendo, ¿vale? Porque dependemos que cuando metemos espacios, vamos a tener que estar utilizando siempre los corchetes. Y entonces eso nos va a implicar utilizar más código. Parecieran dos caracteres inofensivos,
Pero en realidad, cuando hacemos, por ejemplo, consultas distribuidas, en todos los elementos donde hacemos referencia a esta base de datos, vamos a tener que estar utilizando opciones. Entonces yo no recomiendo su uso. Cuando estamos asignando nombres de bases de datos, de tablas, de campos, de procedimientos almacenados y de diversos elementos que se pueden crear en la base de datos, jóvenes, es recomendable no utilizar espacios. Por ejemplo, si nosotros queremos crear una base de datos con un nombre que estoy poniendo en pantalla, la recomendación es utilizar diferentes notaciones. Por ejemplo, podría ser mi base 6513. La notación pues deja claro más bien que son tres palabras. ¿Sí? Podríamos utilizar, por ejemplo, este segundo que estoy señalando, ¿vale? Y finalmente, por ejemplo, podría utilizar la notación que nos permite indicar cada palabra iniciándola con la letra mayúscula. Entonces, cualquiera de estas tres notaciones sería mejor utilizarla que dejar espacios en blancos en el nombre de algún objeto de la base. El siguiente elemento que podemos crear son las tablas. La definición de las tablas se hace a través también de la instrucción create, pero en este caso vamos a indicar el comando T. Create table, especificando después el nombre de la tabla, pero noten que en este caso tenemos que hacer la definición de columnas cerradas entre paréntesis, y esta instrucción nos va a permitir crear tablas especificando columnas y demás parámetros de los campos que se van. Bien, el código te indica create table, muy parecido al create database. Posteriormente viene el nombre de la tabla que debe dar cuenta. Se recomienda que no se coloquen espacios en los nombres. Luego especificamos los campos con su especificación de tipo de dato y la obligatoriedad de dato. Vamos a hacer entonces una prueba. Vamos a crear una nueva tabla. Y la especificación, aquí va el nombre de la tabla, le voy a poner mi tabla. Y abrimos y cerramos paréntesis. La recomendación que yo les doy es que cuando vayan a utilizar este comando, inmediatamente después de que escriban el nombre de la tabla, abran y cierran paréntesis dejando una línea en medio. ¿Para qué? Para que ya tengan el cierre el comando, porque luego comienzan a especificar aquí código, se les olvida indicar el cierre y les marca error cuando intentan ejecutar. Entonces, comenzamos a escribir la especificación de columnas o campos que van a estar contenidos en esa tabla, indicando tres elementos. Voy a poner aquí a modo de comentario los elementos que especificar. El primer elemento sería el nombre del campo. El segundo elemento que tenemos que indicar es el tipo de dato. El tercer elemento que tenemos que especificar es la condición de nulidad. Entonces, iniciamos, tenemos ahí en el código de la presentación un ejemplo. Vamos a indicar, por ejemplo, el campo ID, que va a ser del tipo entero, y va a ser no. Ahorita voy a explicar eso. Luego vienen más campos. Yo voy a poner aquí, por ejemplo, voy a poner nombre, le voy a poner chart,
sin longitud 50 y no puede ser, más bien es obligatorio. Luego aquí le voy a dar, por ejemplo, apellido paterno, igual varchar 50. Y finalmente voy a poner, por ejemplo, fecha de nacimiento, que va a ser de 8. Va a ser. Bien, aquí antes de continuar, quiero que noten algo. Si ustedes se fijan, cambiando el color del texto que se ve aquí, si se fijan, solito el texto va cambiando de color. ¿Vale? Hay ciertas especificaciones de color que nos indican, en el caso, por ejemplo, del color azul, cuando estamos hablando del color azul, ese es código de SQL. Es código básicamente SQL que identifica el gestor como instrucciones que se le están dando al gestor. El segundo color que notamos aquí, si fijan, es el gris. El gris también nos indica que el código que estamos señalando son parámetros que se le están especificando en la instrucción que tenemos. Y por último elemento, el último color más bien, vemos el color negro. Cuando nosotros vemos código en color negro, este código es básicamente los elementos personalizados por la persona que está escribiendo el código. Entonces yo estoy asignando el nombre de la tabla, el nombre de mis campos, y en el caso de estos tres campos, la longitud más bien de cada uno de esos. Vamos entonces a ver la parte de los datos. Ya indicamos que el primer elemento es el nombre de nuestro campo. El segundo elemento es el tipo de dato. El tipo de dato, por ahí me parece que ya llevaron una materia que se llama estructura de datos, en donde vieron toda una infinidad de tipos de datos que podemos especificar en diferentes herramientas del área de sistemas. Cuando estamos, por ejemplo, programando en cualquier lenguaje de programación, hay un conjunto o una colección de variables de diferentes tipos que podemos utilizar para manejar los datos que estamos manipulando en la aplicación. En el caso de base de datos también tenemos este tipo de variantes. Entonces vamos a tener muchísimos tipos de datos. Por ejemplo, tenemos el entero, tenemos el doble, que es un número más grande que el entero, tenemos el flotante, que es para números decimales, tenemos el money, que es para cantidades decimales, pero solamente con 2 dígitos, porque es una representación de dinero. Tenemos el fecha, tenemos el carácter, tenemos el varchar, que también es carácter. Y así como estos jóvenes tenemos un gran número de variables, más bien de tipos de datos que podemos nosotros manejar en eso. Todos los únicos que existen, sin embargo, son los más comunes. Y como vuelvo a repetir, números enteros largos, números flotantes o decimales, ¿vale? Con varios decimales. Esto es para representación monetaria, solamente permite 2 dígitos, en donde podemos ir desde 0 centavos hasta 99 centavos. Tipo fecha, tipo carácter y el tipo carácter variable. Ahora bien, de estos tipos de datos voy a especificar la diferencia entre el char y el varchar. A suponer que yo escribo aquí o especifico un campo que se va a llamar nombre, va a ser del tipo carácter y le digo que va a venir 10 caracteres y que no puede ser número. Y luego voy a especificar, es el mismo campo, pero con 2 especificaciones diferentes para que ustedes vean la diferencia entre esos tipos.
Bien, entonces, cuando nosotros tenemos un tipo de dato char con la especificación de la longitud de ese dato, esto va a implicar que yo voy a tener 10 espacios que puedo utilizar. Entonces voy a especificar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo los 10 espacios. En este caso, para el varchar, igual voy a tener 10 espacios porque es la longitud y lo estoy especificando. Y si yo comienzo a llenar, eso nada más es para medir los caracteres que estoy utilizando, jóvenes. Comienzo a llenar datos en ese campo. Vamos a suponer que aquí pongo el valor Roberto y aquí también pongo el valor Roberto. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Este campo no va a variar en longitud. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando yo lleno un valor, ¿vale? En este campo, el resto de caracteres que no use va a ser llenado por espacios en blanco, que pareciera que no ocupan espacio, pero sí ocupan espacio. Entonces, voy a representar ahorita los espacios en blanco con asterisco. Entonces, cuando yo lleno este campo, esto es lo que realmente se va a guardar en la base de datos. Los 7 caracteres de Roberto y 3 espacios en blanco. Caso de la especificación de un campo varchar, cuando yo le doy una longitud, aquí lo que le estoy indicando es que este campo, aunque va a ser carácter, va a ser del tipo variable, ¿vale? Su longitud va a ser variable, ¿sí? Entonces, en este caso, el resto del campo no se llena con asteriscos, digo, con espacios en blanco. Entonces, eso me permite ahorrar espacio. Si yo meto otro registro, aquí le pongo José y no utilizo el resto de caracteres, eso me lo va a llenar de espacios en blanco. Si aquí escribo José, el resto de caracteres, que es decir, son 6 caracteres, va a estar totalmente vacío y no se va a ocupar espacio. Entonces, ya en términos de memoria y de espacio en disco, jóvenes, evidentemente este tipo de campo va a ocupar más espacio que este otro. Muy bien, ahora, ¿por qué tengo esos dos diferentes tipos de campo y para qué me sirven? El tipo de dato char yo lo voy a utilizar cuando el ancho de la información o datos que se van a introducir en este campo va a ser básicamente la misma en todas sus ocupaciones. El tipo de campo varchar nos permite aprovechar en términos de espacio. Por lo tanto, el tipo de dato que puedo ir aquí son datos que van a variar en longitud. Entonces, ¿qué tipos de campo pueden utilizarse para cada uno de estos grupos? Son ejemplos estos. En la parte superior del tipo carácter podemos utilizar o especificar elementos, por ejemplo, como el CURP o la CURP. La CURP, si recuerdan, mide 18 caracteres. Entonces, como la CURP de la mayoría de mexicanos, por ahí me parece que hay alguna excepción que puede medir 17, pero la mayoría de CURPs de los mexicanos mide 18 caracteres. Entonces, a ese nos convendría guardarlo en un tipo de dato char. En el caso de varchar, por ejemplo, aquí podemos meter los nombres. ¿Por qué? Porque hay mucha variabilidad. Por ejemplo, si una persona se llama Ana y tenemos otra persona que se llama, no sé, María de Jesús. Por ejemplo, tenemos una variación de muchos caracteres. Entonces, en ese sentido, nos conviene utilizar un tipo de datos varchar para que el sistema no me llene todo el espacio que no ocupo de ese campo, no me lo llene con eso. Aquí, por ejemplo, también podrían ir los teléfonos que actualmente, pues ya de una manera estándar en toda la República no descarten. Otro ejemplo, en este caso muy particular con ustedes, jóvenes, sería su matrícula, que aunque es un número, ¿vale? Se podría especificar como un tipo de datos carácter
de longitud, no recuerdo cuántos caracteres tiene su matrícula, pero en el caso de los estudiantes del tecnológico, todas las matrículas de todos los estudiantes tienen lo mismo. Vamos dudas hasta aquí. Voy a cambiar a la presentación para mostrarles. No he ejecutado yo esta instrucción. Antes de ejecutarla también quiero mostrarles algo. La documentación de código es muy importante en cualquier tipo de aplicación. Por ejemplo, cuando ustedes están trabajando en algún lenguaje de programación, la mayoría de lenguajes permiten meter comentarios en el código para ir documentando o ir referenciando lo que estamos trabajando. En ese sentido, bueno, pues SQL no es la excepción. Notarán, por ejemplo, que tengo este código en verde. El código en verde en SQL Server indica que es un comentario. Al indicar que estamos implementando un comentario, el sistema lo que hace es que ignora este texto a la hora de ejecutar las instrucciones. Entonces, si yo ejecuto todas estas instrucciones, ¿vale? El sistema va a ignorar lo que está en color verde. Ahora bien, ¿cómo yo especifico un comentario? Lo especifico por medio de 2 guiones seguidos, ¿vale? Si yo quito un guión, noten cómo cambia el color del código, ¿vale? Pero si yo especifico 2 guiones, en automático me reconoce que el texto que estoy especificando es un comentario. Bien, yo puedo implementar comentarios en un mismo renglón donde tengo código funcional. Por ejemplo, aquí yo puedo indicar la especificación, ¿no? Campo, identificar la. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy metiendo un código que está comentarizado y que me va a permitir pues saber a qué se refiere esto. Entonces yo puedo utilizar código funcional y además código comentarizado. Ahora bien, esto siempre tiene que estar de esta forma si lo quiero yo utilizar ambos tipos de código en una misma línea, porque si yo intento hacer esto al revés, evidentemente todo va a estar marcado como un comentario. ¿Vale? Los comentarios van con doble guión y cambia el color a verde, y eso quiere decir que ese código no se va a ejecutar. Entonces, ya especificamos nuestra primera tabla. La tabla aún no se crea. Si vemos aquí en la sección de tablas, no hay ninguna que se llame ni más. Vamos entonces a ejecutar el código. Vamos a ver qué sucede. Dice el código ejecutado correctamente. Refrescamos las tablas. Y entonces noten cómo ya tenemos ahí nuestra tabla que se llama mitad. ¿Vale? Ahora bien, es muy importante el último elemento, el null o el not null. Nosotros podemos tener este código de la siguiente manera. Ustedes ejecutan el código de aquí abajo, no va a marcar ningún error, ¿vale? Se va a poder ejecutar sin ningún problema. El código funciona básicamente igual. Sin embargo, sí hay una diferencia, pero antes de pasar a explicar esta diferencia, vamos a ver lo que sería el null. El null es conocido, bueno, en español se le conoce como un valor nulo o un nulo. Dice aquí, el nulo o null es un marcador especial usado en SQL para indicar que un valor no existe en la base de datos. Dicho de otra manera, representa información faltante o bien información no aplicable. Por lo tanto, null es una palabra reservada en los sistemas gestores de base.
pongo null, noten cómo el código se pone en gris. ¿Por qué? Porque es una palabra reservada en SQL y lo identifica como un parámetro en el código que estamos escribiendo. Entonces noten aquí en el ejemplo, si yo pongo esto es un null, esto no se reconoce como comandos de SQL, por lo tanto lo pone en negro. Esto sí se identifica como un parámetro de SQL y por lo tanto lo pone en color. ¿En cuál es la importancia o a qué se refiere con un valor nulo? Dice, ¿cuál es la importancia del nulo? Primeramente, el nulo me va a permitir saber cuándo existe algún dato faltante en alguno de los campos, en algún registro dentro de la base de datos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos esta base de datos que, bueno, es básicamente la misma estructura que yo acabo de crear, ¿vale? Y estamos especificando un ID, apellido paterno, materno, nombre y fecha de nacimiento. En este caso, en el segundo registro, el apellido materno se ha dejado vacío. ¿Sí? Entonces, por eso es que tiene un null. Este segundo registro no tiene un apellido materno, sin embargo, sí tiene ID, apellido paterno, nombre y fecha de nacimiento. Pues primeramente nos sirve para identificar qué campos no se les ha llenado información, pero también significa que esos campos no han sido tocados de cierta manera. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros damos un null en un registro que ya ha sido llenado, ese campo o esa celda nunca ha sido tocada, nunca se le ha hecho alguna modificación. A ver, como segundo elemento o factor del nulo, nos permite definir, en este caso, qué campos pueden o no quedarse en blanco cuando nosotros registramos un nuevo registro o insertamos un nuevo registro. ¿Vale? Entonces, básicamente el nulo me va a permitir especificar si un registro puede tener o no campos vacíos o no. Dicho de otra manera, me permite especificar si un campo va a ser obligatorio o no. Entonces, cuando yo pongo not null, significa que el campo es obligatorio. Yo lo voy a poner aquí con una especificación. Not null significa que el valor de ese campo es obligatorio. Cuando yo lo dejo como null, el null significa que ese campo es opcional. Entonces, si vemos esta especificación, aquí todos mis campos yo los inserté como obligatorios. ¿Por qué? Porque tienen todos la especificación no. ¿Okay? Entonces, todos estos datos tienen que ser introducidos cuando nosotros vamos a agregar un nodo. No, profe. ¿Alguna duda? Vale, pues. Entonces, ahora bien, este código va a funcionar, sin embargo, como una buena práctica. Ustedes siempre deberían especificar la nulidad en los campos, en su especificación de las condiciones de la. Entonces, aquí, por ejemplo, si vamos a meter teléfono, ¿no? En la actualidad ya la mayoría de personas tienen teléfono, ¿vale? Sin embargo, aquí vamos a poner, le vamos a poner 10 caracteres, ¿vale? Y como este campo puede ser opcional, es decir, puede haber personas que no tengan teléfono, entonces yo no lo puedo poner como obligatorio, lo pongo como opción. Entonces noten la diferencia. Puedo tener campos que son obligatorios. Digo, creo que la mayoría de personas tiene nombre, apellido paterno y materno. Hay excepciones, pero ahí hay personas que carecen de alguno de estos dos apellidos. Entonces, pero la mayoría de personas tiene estos dos campos, ¿vale? Entonces, aquí hacemos especificación de que estos campos son obligatorios, pero también tenemos la posibilidad
de indicar que algún campo es nulo. Muy bien. Ok, jóvenes, vamos entonces a volver a ejecutar este código, ¿vale? Para generar un error. Noten que al querer ejecutar este código me da un error. Vamos a leer ese error que dice: ya existe un objeto nombrado mi tabla en la base de datos. Hay que aprender a interpretar estos mensajes. Luego sucede que estamos trabajando, no se dan cuenta que esa tabla ya estaba creada y cuando vuelven a ejecutar les marca un error y en lugar de leer e interpretar qué es lo que está sucediendo, lo que hacen es correr con el profesor y decir: profesor, es que tengo un error. Lee lo que te están marcando el sistema gestor y corrige. Aquí lo que indica es que ya existe un objeto nombrado mi tabla en la base de datos. O sea, eso quiere decir que esta tabla ya existe y efectivamente la vemos en este lado. Por eso es que ya no podemos ejecutar. Vamos entonces a continuar. Consideraciones para utilizar el comando create. No debe existir el objeto en el gestor o en la base de datos. Aquí sí se notan es precisamente lo que está sucediendo. Si el objeto ya existe y yo intento utilizar de nueva cuenta el comando create para crear el mismo elemento que ya existe, ¿vale? Me va a marcar el. Ahorita, si se fijan, estamos trabajando en la base que se llama mi base 3513. Si yo utilizo el comando create database mi base 3513 y lo intento ejecutar, pues me va a marcar error porque también me va a decir la base de datos, mi base 3513 ya existe. Elige un nombre diferente para la base de datos. Muy bien, entonces, al comando create, el objeto que queremos crear no debe de existir. Para el caso de tablas, estas se deben de crear en un orden específico, considerando las dependencias que existieran respecto a las llaves primarias y llaves foráneas entre tablas. Vamos a volver a esta condición más adelante, simplemente hay que recordar, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vamos a usar un create para crear tablas, hay que analizar la dependencia que pudiera existir entre las tablas dependiendo de sus llaves primarias y llaves. Vamos a ver la parte de constraints, ¿vale? El comando constraint nos va a permitir utilizar o agregar en un comando create table, nos va a permitir agregar lo que sería una restricción para la base de datos. Existen diferentes tipos de restricciones, pero las que nos interesan en este momento son dos muy importantes, que serían las llaves primarias y las llaves foráneas. Existe más de un método para especificar las llaves primarias en una tabla. Ahorita vamos a ver uno que es para agregar un constraint y que nos va a permitir implementar una llave primaria en una tabla. Aquí, por ejemplo, no implementamos ninguna llave primaria. Cada uno de estos campos está funcionando o se agregó sin la especificación de que ninguno de ellos fuera la llave primaria. Entonces, una manera de agregar una llave primaria a mi tabla que estoy especificando es utilizando la siguiente especificación. Hay que utilizar la palabra reservada constraint, seguido del nombre de mi restricción. Inmediatamente después voy a indicar el tipo de restricción para finalmente indicar entre paréntesis el campo clave o que va a funcionar como llave primaria. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, en este código no se ha implementado una llave primaria. La llave primaria, pues, podría ser lo que sería el ID. Bien. Entonces, si yo quiero implementar una llave primaria a través de una instrucción constraint, lo que tengo que hacer es, volvemos aquí el código, tengo que especificar
¿vale? Luego tengo que indicar el nombre de mi restricción. Cuando estamos hablando de una restricción de llave primaria, es común poner un prefijo. Ese prefijo sería los caracteres PK bajo. Cuando yo tengo un objeto, ¿vale? Un constraint con este tipo de nombre, lo que estamos entendiendo, lo que estamos especificando es que es una llave primaria. Porque esto es acrónimo de primary key. Entonces, PK es equivalente a primary key o significa primary. ¿Vale? Cuando especificamos una restricción del tipo de llave primaria, es recomendable poner como prefijo los caracteres PK-bajo. Después de eso hay que indicarle el resto del nombre. Ahora bien, como buena práctica, es común indicarle el mismo nombre que tenemos acá arriba, pero evidentemente unido al prefijo. Entonces, si yo copio esto para acá abajo, le estoy indicando que mi tabla se va a llamar mi tabla y que además va a haber una restricción que se va a llamar PK-mi tabla. Y yo, al leer el nombre de este objeto, puedo inferir rápidamente que este constraint es una llave primaria que se implementó en la tabla que se llama mi tabla. ¿Vale? La siguiente especificación sería el tipo de constraint del cual estamos hablando, que en este caso sería un primary. Y finalmente hay que especificar el campo, cuál de estos va a funcionar como llave primaria. En este caso, el campo que quiero utilizar como llave primaria es el ID, por lo tanto pongo el nombre de ese campo en la tabla. Y con eso ya hemos implementado lo que sería una llave primaria. Ahora bien, evidentemente ya existe un objeto que se llama mi tabla y que no tiene esta especificación de restricción. Si yo intento ejecutar este comando, evidentemente me va a marcar que ya existe un nombre que se llama mi tabla. Ahorita, antes de mostrarles cómo borrar esa tabla, vamos a especificar otro nombre que nos permita crear. Le voy a llamar otra tabla. Entonces, para esta segunda tabla tengo básicamente la misma especificación, pero además le he agregado un constraint de tipo llave primaria que se va a llamar PK-otra tabla y que va a estar implementado en el campo ARM. Ejecuto la instrucción. Comando completado exitosamente. Y yo refresco la lista de tablas. Tengo mi tabla y otra tabla. Si yo expando la especificación, vemos que hay una carpeta llamada columnas. Voy a abrir la especificación de las dos. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos? Noten, por ejemplo, que aquí el campo ID no tiene ninguna otra especificación más que la nulidad. Sin embargo, en la tabla, otra tabla, el campo ID tiene una llavecita del lado izquierdo. No sé si alcanzan a ver que aquí se ve diferente al de acá arriba. Aquí se ve un como recuadro con encabezado azul y aquí se ve como una llavecita. Entonces noten la diferencia. Este no tiene llave primaria y esta otra tabla sí tiene llave primaria, que es este campo que está ahí. ¿Dudas, jóvenes? Agregar constraint para, por ejemplo, primary key o alguna otra restricción. Es que cuando ya comenzamos a hablar de una base de datos como tal, siempre tenemos que utilizar llaves primarias y llaves foráneas para poder relacionar la información. Ahorita se los voy a enseñar muy rápido, ¿vale? Pero más adelante lo vamos a ver con más detalle. Aquí, si se fijan, dentro de cada base de datos hay una carpeta que se llama diagramas de base de datos, ¿vale? Si yo aquí
le digo que quiero generar un nuevo diagrama, me presenta un espacio de trabajo donde yo puedo agregar las tablas que tengo en una base de datos. Y noten que aquí tengo las dos tablas que acabo de crear. Trazamos estas tablas aquí. Noten aquí la primera diferencia, ¿vale? Esta tabla no tiene llave primaria. Esta otra tabla sí tiene llave primaria. Ahorita el siguiente paso, vamos a ver en la presentación, es el constraint de llave foránea. Ahora, ¿para qué nos va a servir una llave primaria y una llave foránea? Las llaves primarias y las llaves foráneas nos van a permitir relacionar la información de la base de datos. Me voy a pasar a la base de datos Norton. Más adelante igual les voy a explicar a qué se refiere esta base de datos. Pero noten cómo en esta base de datos tenemos muchísimas más tablas. Pero a agregar. Y noten cómo en esta ventana yo tengo varias tablas. Tengo, por ejemplo, acá la tabla proveedores, la tabla productos, la tabla categorías, la tabla detalle de orden, tabla órdenes, tabla clientes, tabla empresas de embarque, empleados, territorios, regiones, empleados, territorios. Por ahí pregunta Susana que si siempre es necesario utilizar las restricciones. En la mayoría de casos sí, porque es la manera en cómo nosotros podemos relacionar la información entre distintas tablas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la tabla productos, voy a sacar más esta sección. Tenemos aquí la tabla productos y tenemos la tabla proveedores. La manera de relacionar estas dos tablas es mediante la utilización de una llave primaria y de una llave foránea. Ahora bien, no es obligatorio que siempre tenga que usar llaves primarias y llaves foráneas, porque pudiera haber tablas que no se relacionan con otras tablas. Eso es posible, sin embargo, es poco frecuente. Un ejemplo sería que existen empresas que, además de toda la información que tienen en su base de datos, tienen alguna tabla que guarda parámetros de los sistemas que utilizan. ¿Vale? Cuando nosotros desarrollamos sistemas informáticos o sistemas computacionales, hay maneras de almacenar en alguna tabla de la base de datos a la que nos conectamos, podemos guardar parámetros que podemos leer cada vez que nos conectamos a la. Entonces, por ejemplo, es común que ese tipo de tablas no tienen llaves primarias y no tienen llaves foráneas. ¿Por qué? Porque va a almacenar puros datos que no se van a relacionar con otras tablas. Pero si yo quiero relacionar dos o más tablas, como lo tenemos en este ejemplo, aquí por ejemplo, un producto me lo provee un proveedor. Y ese producto se clasifica en categorías y ese producto lo puedo incluir en las órdenes de venta. ¿Vale? Pues la manera de relacionar producto con las demás tablas es por medio de llaves primarias y foráneas. Entonces, la respuesta sería, si yo quiero relacionar una tabla con otras tablas, necesito la implementación de llave primaria y llave foránea. Ahora bien, es muy importante, por ahí se los debieron especificar en el semestre anterior, que es muy importante en la mayoría de casos, no siempre, pero en la mayoría de casos es muy importante implementar una llave primaria, ¿vale? En cada tabla. ¿Por qué? Porque la llave primaria nos va a permitir identificar de manera única a cada elemento que se integre en esa tabla. Como ejemplo, podemos indicar, en el caso de ustedes que están registrados en el tecnológico como alumnos y alumnas, ahí su identificador sería su matrícula. No existe en el tecnológico alguien más que tenga la matrícula que ustedes tienen. Entonces, es importante implementar eso a través de una llave primaria, indicarle que esa tabla va a contener un valor único
a través de una llave primaria. En el caso de ustedes sería la matrícula. Sí, Susana, ¿respondí a tu pregunta o extendí la duda? No, sí, lo que yo me refería es que el constraint, por ejemplo, no podemos, en el EID no solamente podemos poner al lado primary key. Sí lo pueden hacer, por eso les decía que esto lo pueden especificar de otra manera. Aquí ustedes pueden poner, por ejemplo, primary key. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar esta notación y esta notación? Noten que cuando yo implementé el primary key, el SQL me identificó y me marcó esto en rojo porque estoy implementándolo ya a través de esta instrucción. Entonces aquí ya me está marcando un error. Ya no es necesario especificar esto. ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos? Una de las diferencias sería que aquí yo no especifico el nombre. Si yo quisiera implementar una llave primaria, pero no quiero utilizar el nombre que me asigna el sistema gestor de base de datos, yo puedo utilizar esta instrucción. Esa sería una primera diferencia. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, sí puedes utilizar este. Sin embargo, si tú quieres utilizar un nombre diferente, no lo vas a poder hacer a menos que utilices esta otra instrucción. ¿Vale? La segunda razón por la que sería recomendable utilizar esta notación es porque en el código podemos nosotros identificar, en este caso, todas las restricciones del mismo tipo utilizando la misma notación. Ahorita que veamos las llaves foráneas, lo vamos a ver más claramente. Vale, pero respondiendo a tu pregunta, se puede utilizar cualquiera de las dos, simplemente entendiendo que utilizando esta, nosotros no especificamos el nombre y por lo tanto estamos sujetos al nombre que cree el gestor de base de datos. Entonces voy a poner los dos ejemplos. Aquí tenemos la especificación de constraint o de llave primaria más bien a través de un constraint. Aquí tenemos la especificación de llave primaria a través de primary key. ¿Vale? Las dos son válidas. Ahora sí, Susana. Sí, gracias. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Ninguna. Muy bien. El segundo constraint es el de llaves foráneas. Las llaves foráneas me van a permitir relacionar dos o más tablas. Noten aquí que en nuestra base de datos actualmente no existe ninguna relación entre estas tablas. Sin embargo, en este otro ejemplo, ¿vale?, que yo he creado, tengo la relación entre todas las tablas básicamente que existen en esta base de datos. Noten cómo ninguna está aislada, todas están relacionadas. Muy bien, entonces la manera de crear, la manera de crear esas relaciones, ¿cómo yo voy a crear estas relaciones o estas líneas que están uniendo cada una de las tablas? Esas líneas se crean a través de la especificación de llaves primarias y llaves foráneas. Si yo no implemento llaves primarias y llaves foráneas, estas líneas no se van a poder crear o no las vamos a poder ver. Y es muy importante tenerlas y verlas, ¿vale? Entonces vamos nosotros a implementar llave foránea, pero para eso voy a crear las tablas. Sí. Y vamos a hacer un pequeño cambio, ¿vale? Vamos a crear una tabla que se llame una tabla, va a tener una matrícula,
para el alumnado vamos a especificar matrícula, nombre, apellido paterno, apellido materno, y lo vamos a dejar hasta aquí. Entonces, a crear un constraint de llave primaria, ¿vale?, que va a estar implementado sobre el campo mapa. Entonces, por otro lado, vamos a crear otra tabla. Va a llamar equipos. Vamos a suponer que vamos a crear una base de datos que nos va a permitir indicar los equipos de cómputo que tienen ustedes asignados. Vamos a suponer que el tecnológico les ha asignado una computadora a cada uno de ustedes. Entonces, vamos a crear una tabla que se va a llamar equipos, ¿vale? Le vamos a poner un número de serie, ¿sí?, que va a ser el identificador. También le vamos a poner ahorita de puntero. Es más común que sea un carácter. Lo vamos a dejar ahí. Le vamos a poner una marca. Va a ser del tipo varchar, porque pues existen diferentes nombres de las marcas. Este es obligatorio. Todos los equipos tienen una marca. ¿Vale? Y vamos a ponerle, ¿no?, va a ser del, ¿no?, y este va a ser opcional. Vamos a poner que puede ser. Ahora bien, aquí también vamos a poner una llave primaria. Esa llave primaria va a ser el número de serie, ¿vale?, porque recuerden que los números de serie, en teoría, pues deberían ser irrepetibles para los elementos que nos está vendiendo una organización. Entonces, ¿cómo implementamos esa llave primaria? Aquí lo voy a implementar a través de un primary. Ahora bien, cuando yo creo esto, jóvenes, cuando yo creo estas dos tablas, ahorita aunque estas tienen llave primaria, esta tiene la llave primaria en matrícula y esta tiene la llave primaria en número de serie, estas tablas no van a estar relacionadas. No voy a copiar el texto aquí en la ventana de los de notas. Entonces me voy a traer el código para acá. Cuando yo creo estas dos tablas, no van a estar relacionadas. Vamos a crearlas. Noten cómo ya aquí tenemos la tabla alumnado y la tabla equipos. Ahora, no sé si ya les explicaron esto antes. Es recomendable poner la instrucción Go entre dos instrucciones de bases de datos cuando voy a ejecutar diversas sentencias en una misma ejecución. Entonces es una buena práctica poner este carácter Go o este código Go que me va a indicar que son dos sentencias diferentes. Si yo corro esto sin el Go, va a correr aún así sin ningún problema. Sin embargo, el Go nos va a permitir identificar, nos hace más fácil identificar cuando estamos hablando de dos sentencias diferentes, y por ahí, no recuerdo en qué casos, por ahí hay algunas instrucciones que si no tienen el Go entre una y otra instrucción nos va a marcar un error. El Go como que le indica al sistema, ¿sabes qué? Ejecuta esta instrucción, haz una ligerísima pausa de un momento así, muy pequeño, y después ejecuta esta otra instrucción, ¿vale? Entonces es común que se encuentre en el código de SQL Server este Go entre dos o más instrucciones. Entonces noten cómo ya aquí tenemos esos dos campos. Si nosotros queremos relacionarlos, actualmente estas dos tablas, perdón, campos, esas dos tablas no están relacionadas. Si yo creo un diagrama, le agrego alumnado y equipos, noten cómo están aislados. No hay información que relacione estas dos tablas. ¿Cómo vamos a relacionar esas dos tablas? A través de un constraint de llave foránea, ¿vale? ¿Cómo se implementa un constraint de llave foránea? La sintaxis sería
Es parecida a la de llave primaria, sin embargo, sí hay variación. El código sería indicando de nueva cuenta la palabra constraint, luego especificando el nombre de la restricción, después el tipo de restricción, que ya no sería primary key, sería foreign key, luego el campo clave que está fungiendo como llave foránea en la tabla donde se está implementando esta llave foránea. Posteriormente viene la especificación de references, que en español significa referencia, y después se indica la tabla y campo al cual hace referencia esta llave foránea que estoy implementando. ¿Cuáles son las restricciones o consideraciones que se tienen que tener cuando implementamos una llave foránea? El nombre del constraint por convención debe de llevar el prefijo FK. Si recuerdan, para llaves primarias el prefijo es PK, que es primary key. En el caso de llaves foráneas es FK-, que significa foreign key, ¿vale? Seguido del nombre de la tabla con una especificación se indica aquí abajo. Dice, el nombre debe estar compuesto primero por la tabla a la que se hace referencia, seguido del nombre de la tabla origen. Muy bien, entonces, vamos a volver al ejemplo. Yo necesito relacionar la tabla equipos y la tabla alumnado, que actualmente no están relacionadas. Muestro aquí de nueva cuenta. Estas dos tablas no están relacionadas, por eso aparecen aisladas. ¿Sí? Necesito yo relacionarlas. Ahora bien, ¿cómo podría yo relacionar estas dos tablas? Bueno, dado que a cada alumno se le va a asignar un equipo, lo que puedo hacer es agregar en la tabla de alumnado el número de serie de equipo que se le va a asignar o que se le asignó. Pues yo puedo agregar aquí un campo que se va a llamar número de serie. Este número de serie sería este campo que está aquí abajo. Entonces yo me puedo copiar la especificación de nulidad, ¿vale? Este campo que es número de serie en equipos y que es llave primaria en la tabla equipos, va a fungir como llave foránea en la tabla alumnado. Esto me va a permitir relacionar estas dos tablas, ¿vale? Entonces, ya agregué yo el campo que va a fungir como llave foránea en la tabla alumnado. Ahora tengo que agregar una restricción para indicar que este campo hace referencia a este otro campo. Repito, en otras palabras, tengo yo que especificar a través de un constraint de llave foránea que este campo es llave foránea en la tabla alumnado y que es llave primaria en la tabla equipos. Entonces nos dice el código, hay que implementar el constraint de nueva cuenta con la palabra que se pueda constraint. Luego tengo que especificar el nombre de ese constraint, que tiene que llevar el prefijo PK-, que significa foreign key. Luego dice, el nombre de esos constraints, de los constraints de llaves foráneas, debe de estar compuesto primero por el nombre de la tabla a la que hace referencia a ese campo, seguido del nombre de la tabla origen. Entonces, ¿cuál es la tabla a la que va a hacer referencia esta llave foránea? La llave foránea se va a implementar en número de serie. ¿Y a qué tabla hace referencia? A la tabla equipo. Por lo tanto, el primer elemento debería ser aquí. Luego dice, seguida del nombre de la tabla origen. ¿Cuál es la tabla origen? Pues la tabla alumnado, que es la tabla donde se está implementando esta llave foránea. Ya tengo ahí el nombre de mi llave foránea. Ahora bien, este nombre yo lo estoy haciendo por esta convención. Esta convención es importante seguirla. Yo le puedo poner yo le puedo poner aquí cualquier nombre. Si yo quiero llamarle Pepito, Anita, esa llave primaria, lo puedo hacer. Sin embargo, es una buena práctica
seguir esta notación, porque cualquier persona que conozca de bases de datos, si se llega a encontrar con este constraint en algún momento, va a identificar rápidamente que ese constraint es una llave foránea que hace referencia desde esta tabla que sería el alumnado hacia la tabla equipos. ¿Sí? Muy bien, entonces ya especifiqué el nombre, luego viene el tipo de restricción, en este caso es una restricción de llave foránea, foreign, y vale. Luego me indica aquí, tengo que indicar el campo llave o el campo clave, que en este caso sería el número de serie. ¿Vale? Seguido de la palabra referencias. Y luego la tabla y el campo a la que hace referencia este campo. Este campo, ¿de dónde lo sacamos? Lo sacamos de acá. Entonces, referencias, la tabla equipo y el campo número de serie. Y ya con eso estoy especificando la llave. Ahora, evidentemente, si yo intento crear este objeto, me va a marcar error porque la tabla alumnado ya existe. Entonces me voy a deshacer de esas dos tablas. Entonces voy a borrar este código un momento y voy a deshacerme de las tablas. Drop alumnado, voy a eliminar todas de una vez, drop mi tabla. Vamos a ver esa instrucción, ahorita no vamos a estar para eliminarlo y poder continuar con... hemos eliminado las tablas. Entonces me traigo el código que yo había creado. Vamos a ver. Por ahí se mencionaba en alguna parte de la presentación, dice, para el caso de tablas, se deben de crear en un orden específico, considerando las dependencias que existieran respecto a las llaves primarias y foráneas entre tablas. Entonces, noten que aquí estamos implementando una llave foránea que hace referencia a la tabla equipo, ¿vale? Y de hecho, nos marca aquí un error porque noten que hay una diferencia. En realidad se llama equipo, ¿vale? Pero además nos sigue marcando el error porque esta tabla no está creada. Y entonces es aquí donde entra la parte de dependencia entre tablas. La tabla alumnado depende de la tabla equipo. ¿Por qué? Porque la tabla alumnado tiene una llave foránea o un constraint de llave foránea que hace referencia a la tabla equipo. Entonces es muy importante que cuando voy a crear la estructura de una tabla conozca las dependencias que hay entre tablas y eso es fácil identificarlo a través de este código. Bueno, hay dependencia entre estas dos tablas porque aquí se indica que hay una dependencia a través del campo número de serie que hace referencia al número de serie en la tabla X. Entonces, si yo intento implementar o más bien ejecutar esta instrucción, noten que me marca error. Hay que leer el error. Dice, la llave primaria FK equipos alumnado, que es la que yo especifique aquí, referencia a una tabla inválida que se llama equipo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la tabla equipo no existe, por lo tanto no puede crear esta tabla que se llama. Entonces la dependencia me indica que hay que crear primero la tabla equipo para posteriormente poder crear la tabla alumno. Pues vamos a llevarlo a cabo de esta manera. Selecciono nada más. Aquí también quiero que noten esto. Cuando yo estoy ejecutando código y no tengo nada seleccionado, si yo le doy en Execute, me va a ejecutar todo de principio a fin.
Sin embargo, si yo selecciono uno o más caracteres de mi código y le doy a ejecutar, me va a ejecutar solamente el código que tengo seleccionado. Entonces noten que si yo selecciono esto y le doy execute, me va a marcar error porque me va a decir no se reconoce esto, lo quiere identificar como un procedimiento almacenado, pero el código UI no lo reconoce, ¿vale? Habría entonces que seleccionar todo el código que queremos ejecutar. Ahorita el que queremos ejecutar es el que nos va a permitir crear la tabla equipo. Selecciono ese código nada más y le doy a ejecutar. Comando creado exitoso. Refrescamos de este lado y ya tenemos la tabla. Entonces este código ya lo ejecuté y lo voy a comentar así. ¿Vale? Entonces ahora sí vamos a intentar crear la tabla alumnado. ¿Vale? Vamos a ejecutar. Dice comandos completados exitosamente y refrescamos. Noten que ya tenemos alumnado y equipo, ¿vale? Ahora aquí también aprovecho para comentarles, hay veces que el SQL Server nos indica errores, ¿vale? Sin embargo, no siempre quiere decir que existan errores. Aquí, por ejemplo, me sigue marcando que la llave foránea FK equipos alumnado referencia a una tabla inválida. Sin embargo, eso ya no es cierto, porque ya aquí tenemos a la tabla equipo. Vámonos de nueva cuenta a crear nuestro diagrama. Vamos a alumnado y equipo. Y noten que ahora sí existe una dependencia y una relación que hace un rato no existía. Vamos a hacerlo una vez más para que noten la diferencia. Voy a traer este código, voy a borrar las tablas. Voy a eliminar las dos tablas, ya lo hice. Lo he puesto de este lado. Ya no existen las tablas. Ok, me voy a traer el código sin restricciones, jóvenes. Tengo mi código sin restricciones. Tengo alumnado y tengo equipo. Bien. No hay llaves primarias, no hay llaves foráneas. Lo voy a ejecutar, ¿no? Y entonces nos vamos al diagrama de base de datos. Agregamos equipo alumnado. Y no existe relación entre estas dos tablas. Vamos a volverlas a borrar. Y ahora sí me voy a traer el código que tiene la especificación de llaves primarias y llaves foráneas. Aquí implemento la llave primaria a través de un constraint, aquí implemento la llave primaria a través de un primary key y además agrego una llave foránea entre alumnado y equipo a través de esta especificación, ¿vale? Aquí evidentemente primero ejecuto esta instrucción, si yo las invierto, ella no debería de haber ningún problema. ¿Vale? Porque la tabla alumnado depende de equipo. Entonces, si yo las cambio de orden, ahora sí me debería de marcar. Voy a ejecutar entonces. ¿Vale? Y noten que ahora sí ejecutó primero esta, creó la de equipo y posteriormente creó la de alumnado sin ningún problema porque ya existe la tabla equipo. Si genero de nueva cuenta el diagrama, ahora sí, hay dependencia y relación entre estas dos tablas. Si me voy a esta otra base de datos, si les muestro, si le doy aquí nuevo diagrama, noten como todas las tablas de esta base de datos están relacionadas. Todas tienen relación,
todas tienen especificación de llave primaria y llave foránea. ¿Y cómo se implementó esto? A través de la especificación de llaves primarias y llaves foráneas. Es muy importante tener esto en consideración. Ahora bien, desde el diagrama yo puedo saber la especificación. Esta información yo la puedo ver. Si yo señalo esto, le doy el botón derecho y le doy propiedades. Aquí tengo la especificación. ¿Vale? Entonces, el número de serie es llave primaria en la tabla equipo, que es precisamente lo que estamos viendo aquí. ¿Vale? El número de serie es llave primaria en la tabla equipo. Y en la tabla alumnado, el número de serie es llave foránea. Aquí dice foreign key, me regreso al código. Entonces, en la tabla alumnado, el número de serie es una llave foránea. Entonces, si yo no tengo este código disponible, puedo saber eso a través de esta especificación. Y de nueva cuenta, para que se ese código, digo, este diagrama, vamos a verlo de este lado. Si yo quiero saber, por ejemplo, qué relación hay entre productos y proveedores, señalo esta relación, expando esta especificación y entonces aquí qué hacer. En la tabla de proveedores, suppliers, la llave primaria es el campo que se llama supplier ID. Pues si se fijan, tiene la llavecita de este lado. ¿Vale? En la tabla de productos, acá tenemos productos, existe el campo supplier ID, que es básicamente el mismo nombre en ambas tablas. Sin embargo, supplier ID en la tabla productos no es llave primaria, es llave foránea que hace referencia al supplier ID de la tabla supply. Entonces es muy importante saber interpretar de dónde sale esta información, que es básicamente lo que se está especificando. El comando drop. El comando drop lo que va a hacer es que va a eliminar una base de datos, tabla, índice o vista existente en una base de datos. Vimos ya el comando create. Comando create, como su nombre lo dice, permite crear. El comando drop, el drop significa, así literal en inglés, significa como tirar o eliminar, ¿vale? Entonces el comando drop me va a permitir eliminar elementos del gestor de bases de datos. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Tenemos que indicar la palabra separada drop, seguida del tipo de objeto. Puede ser objeto database, puede ser objeto tabla, puede ser objeto índice, puede ser objeto vista, y sigue el nombre del objeto. Pues, por ejemplo, aquí tenemos drop database, que significa elimina la base de datos, ¿vale? Y una especificación del nombre. O drop table, que me va a permitir eliminar. Las consideraciones es que las tablas y bases de datos no deben de estar en uso. Si existiera algún usuario conectado a la tabla o a la base de datos, no me va a permitir borrar. En el caso de tablas, su eliminación debe tomar en cuenta la dependencia entre tablas. Entonces, ojo, si yo quisiera eliminar estas tablas y yo intento eliminar primero la tabla equipo, me va a marcar un error porque esta tabla está siendo referenciada por la tabla alumno. Entonces vamos a ejemplificar esa parte, voy a ejemplificar esto y vamos a salir. Y si yo quiero eliminar la tabla equipo, vamos a ejecutar eso y vamos a ver qué nos marca. Nos marca error porque dice no se puede eliminar el objeto equipo porque está siendo referenciado por un constraint que ya lo puedo. Lo que significa es que hay dependencia entre equipo con otra tabla, por lo tanto no lo puedo.
El orden correcto sería eliminar primero alumnado, porque esta tal es la que tiene dependencia con esta otra, y entonces posteriormente yo podría eliminar. Vamos a hacer. Tengo comando completado exitosamente. Si yo me vengo a revisar las tablas, noten que ya la tabla alumnado no existe y la tabla equipo sí existe. ¿Vale? Ahora vamos a eliminar equipo y entonces ya le elimino. ¿Vale? Ya no tenemos ni la tabla alumnado ni la tabla equipo. Ok, jóvenes. Pues ya eliminamos las tablas. Ahora, si queremos eliminar la base de datos, ¿cómo se llama nuestra base? Se llama mi base 3513, ¿cómo sería? Drop database. Sería mi base. Vale, vamos a ejecutar. Nos marca error. Dice, no se puede eliminar la base de datos, mi base 3513, porque actualmente está en uso. ¿Vale? Básicamente aquí lo que está sucediendo es que como nosotros estamos parados sobre la base, mi base 3513, no la puedo eliminar. Para poder eliminarla, me tengo que cambiar de base de datos. ¿Cómo puedo cambiar de base de datos? Ya lo habíamos visto a través del comando. Yo me cambio, por ejemplo, a la base de datos Northwind, noten cómo quedó acomodado. Vamos a cambiar de mi base 3513 a Northwind. Ya estoy posicionado en Northwind, ya no estoy parado sobre mi base 3513. Vamos a volver a ejecutar este comando. Comando ejecutado exitosamente. Si yo refresco el nombre de las tablas, ya no existe la base 3513. Recuerden que esta fue la de hace un rato que le pusimos espacios en blanco. Si queremos eliminar esa, ponemos los espacios. Sin embargo, no lo vamos a poder hacer porque no reconoce este nombre. La forma de hacerlo como un solo elemento es agregando los corchetes. Se elimina exitosamente.